Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Vamos a realizar una nueva clase de historia el día de hoy en el semestral Uni. Nuestro tema a desarrollar, como tú estás esperando, es el desarrollo de los inicios republicanos, el primer periodo que Jorge Basadre ha denominado el primer militarismo. Dentro de ese primer militarismo vamos a estudiar el día de hoy una primera parte denominada la República Temprana. La República Temprana, jovencitos, es un momento de la historia, un periodo de la historia que más o menos va desde 1827, en que se va el ejército bolivariano, y esto lo vamos a estudiar hasta 1845. ¿Ya? Esta es la primera etapa. Hay una segunda etapa del primer militarismo que va de 1845 al 1879. Algunos lo llamarán prosperidad falaz, la era del guano y el salitre, ¿no? Ya más adelante se estudiará. Y desde luego vamos a ver en esta primera parte los inicios del Perú republicano, terminado la guerra de la independencia. ¿Correcto? Ahí está. Estamos viendo pues la ciudad de Lima, ¿no? En una de sus calles, en una de sus entradas, sus edificios, sus balcones, ¿no? Su mercado, como estamos viendo ahí, la población, ¿no? Que llega a la gran ciudad, en realidad una de las ciudades más importantes de América del Sur en ese entonces, ¿no? Y vamos a ver cómo se inicia, pues, digamos, el Perú después de la guerra de independencia. ¿Correcto? ¿Qué entendemos nosotros por el primer militarismo? ¿Qué es el primer militarismo? ¿No? El primer militarismo debe ser entendido, según Jorge Basadre, como el periodo en el cual los militares van a controlar el poder. ¿Correcto? Ahí está. Los militares, vamos a poner esta la característica, tienen el poder. ¿Correcto? Y no es la primera vez en todos estos 200 años de historia de Perú, sino que hubo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. Por eso es que la denominación de primer militarismo, un primer periodo en el cual los militares toman el control del Estado peruano, la naciente república, entonces controlada ahí, en manos de caudillos militares. ¿Correcto? ¿Qué es un caudillo? El caudillo es aquel que se cree imprescindible, el que se cree necesario. Gracias a él, digamos, hay trabajo, se han solucionado los problemas económicos, gracias a él tienes esto, lo otro. El caudillo pesca por ti, no te enseña a pescar. Si bien hoy ya no hay caudillismo militar, pero predomina el caudillismo civil, ¿no? ¿Y saben por qué predomina el caudillismo militar? Porque no tuvimos una élite peruana, burguesa, que quiso la independencia. Muchos de la élite peruana defendieron a España, tuvieron que aceptar la independencia a regañadientes y había convulsión social después de la independencia. La población indígena a través de los montoneros, los fajineros, los bandoleros, la población de fugitivos, de negros fugitivos, daba miedo. Entonces la clase dirigente no le quedó más que replegarse a los civiles y llamar a los militares para que los defiendan. Aquí van a estar los famosos beneméritos, eh, beneméritos héroes de la patria, ¿de la patria qué? Bueno, los beneméritos héroes de la patria, llamados así, los mariscales de Ayacucho, ellos van a gobernar el Perú. Todos tus presidentes van a ser militares. Oiga, desde el año 1827 en que se va Bolívar hasta 1872, en el Perú van a gobernar los militares. Todos los presidentes son militares, ¿no? Así, profesor. Exacto, José de la Mar, el caso de Gamarra, el caso de Orbegoso, el caso de Salaverry, Santa Cruz, y así, todos los presidentes relacionados al militar. Entonces, Basadre no se equivoca cuando denomina este periodo primer militarismo. Por cierto, Jorge Basadre es el historiador de la República. Con sus 16 tomos de Historia de la República, le pone sello a cada uno de los periodos que estudiamos. Primer militarismo, prosperidad falaz, ¿no? Reconstrucción nacional, República aristocrática, el oncenio, ¿no? Tercer militarismo, en fin, es Basadre quien denomina ello. Entonces los militares van a tomar el control
control ante la ausencia de una clase dirigente peruana. No había, pues, una burguesía como la tuvo Francia, que dirigió su Revolución Francesa, o Estados Unidos, o la Revolución Inglesa de 1688, siempre una burguesía, pues. Ante la ausencia de ello, imagínense. Y también, otra característica es que dejamos de depender de España, pero ahora nos vamos a convertir en una semicolonia. Perú se convierte en una semicolonia del imperialismo inglés, del capital inglés, ¿no? A lo largo del siglo XIX nos vamos a volver dependientes de la potencia, justamente, que se está consolidando como potencia mundial también. Eso es el Perú. Tener en cuenta esa característica. ¿Por qué semicolonia? Por sus inversiones. Los ingleses van a invertir en minería, en lana, van a exportar sus diversos, digamos, pues, sus diversas mercancías, núcleos como Arequipa se van a consolidar, Cusco, ahí van a llegar los enclaves, las casas comerciales extranjeras, especialmente inglesas, repito. ¿Cómo era el Perú en esos inicios, ¿no? ¿Qué características tiene el Perú republicano, ¿no? Mire, cuando hablamos de la parte económica, en realidad la economía peruana en 1827 estaba en ruinas. La economía peruana estaba paralizada. Recordar eso, ¿no? Así, profesor, así es, ¿no? La guerra de independencia, la guerra de independencia, ¿no?, del Perú, había sido en todo el territorio peruano y había generado una destrucción del territorio peruano. Una destrucción. Era terrible. Y ahí lo dice, paralización del aparato productivo peruano. Las minas inundadas, destruidas, quemadas, haciendas lo mismo, los cupos de guerra, ¿no?, que eran forzosos para las haciendas, destrucción, quemas de haciendas, era terrible. La manufactura, la producción era cara, y ahora que se va a iniciar la dependencia del capitalismo inglés, algunos gobiernos van a abrir el mercado peruano y eso va a hacer quebrar la producción artesanal de manufacturas, ¿no? Ahora, se plantea también que más del 60% de los ingresos del Estado peruano de ese entonces procedían ¿de qué? Procedían del tributo indígena. 60% aproximadamente de los ingresos del Estado peruano procedían del tributo indígena. Si eliminabas el tributo indígena, el Perú se iría a la quiebra. Por eso se plantea justamente que debe continuar. Los grupos de poder plantearon que debería continuar el sistema de recaudación fiscal en ese entonces para el Estado. El otro 20% procedía de las aduanas. Ah, ya. ¿Te das cuenta? No se podía eliminar todavía el tributo indígena. Ese era el Perú. Ese era el Perú. Todavía, si queremos colocar acá, todavía continúan los rasgos feudales. El feudalismo no ha desaparecido y esto se nota a través del latifundismo. Será ahora en esta república independiente donde incluso el indio perderá sus tierras, las comunidades, por el latifundismo, ¿no? Y es más, va a continuar, y acá nos podríamos ir nosotros a la parte social, continuará trabajando en esas tierras adscrito nuestro indio. La mayoría de la población es indígena y muchos de ellos viven en condición de servidumbre o yanaconaje, ¿no? Así es. Ese es un país de tipo feudal también, ¿no? La sociedad todavía es mínima. 1,5 millones aproximadamente de peruanos en ese entonces, según los censos que se daban. Y la gran mayoría son población indígena, ¿no? El Perú es un país mestizo, pero poco mestizaje. La mayoría es indígena, analfabeta. Se aprovechan los grupos de poder. Otro punto también que hay que tener en cuenta es que todavía continúa la esclavitud. La ley y la documentación que dio San Martín, por ejemplo, cuando gobernó con la famosa ley de vientres, la ley de vientres plantea que es libre el hijo de un esclavo que nace después del 28 de julio, o aquellos esclavos que lucharon por la independencia, pero eran pocos, lo cual quiere decir que había todavía esclavitud, y esta esclavitud va a continuar en los años 20, 30, 40, 50. Hubo mucha fuerza, eso no cambió, no cambiaron las estructuras, no había una burguesía, no había una masa obrera, no, era un atasco de tipo feudal. Esa era la sociedad peruana. A nivel político vamos a encontrar acá pues una pugna entre grupos de poder.
Por un lado vamos a encontrar a los famosos conservadores y por otro lado a los liberales en una primera etapa de debate. Así, profe, así es. Vamos a encontrar acá justamente a los conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran mayormente gente que vivía acá en Lima. Era más gente que estaba en Lima, limeños, mayormente centralistas, ¿no? Muchos de ellos. eh, muchos de ellos eran terratenientes, fomentaban el proteccionismo económico, planteaban que el Callao debe ser el puerto único puerto, ¿no? El único que debe recibir las mercancías que vienen de afuera, de Europa, y luego desde Callao se distribuye para todo el Perú. Plantean que el presidente debe tener todo el poder. Plantean un poder ejecutivo fuerte. Ah, ya. Esos son los conservadores, pero totalmente diferente a los conservadores acá es el papel que cumplieron los liberales. Los liberales, en primer lugar, mayormente eran gente de provincia, la mayoría. Ah, por cierto, lo que trato de decir es lo siguiente, tanto en los conservadores, si bien la mayoría son limeños, también había provincianos, pero pocos. Acá los liberales, la mayoría eran provincianos, pero también había limeños, pero pocos, limeños pocos, ¿no? Tener en cuenta eso. Los liberales mayormente veían todo provincias, entre comillas, más descentralista. Descentralista, no va a ser fácil, ¿no? Incluso, la mayoría de ellos eran comerciantes y ellos querían el libre cambio de productos. Ellos planteaban una política de varios puertos libres. Así es, así va a ser, ¿no? Y planteaban, como son de provincias, que el Parlamento, el poder legislativo, debe tener más poder. El liberalismo, el librecambismo plantea eso, pues, ¿no? El Parlamento, ahí se encuentra la gente provincial. Y esa va a ser la pugna entre nuestros políticos, ¿no? Es más, también hay que agregar acá, hay mucha participación en política, participación de la iglesia. Ah, ya. Hay mucha participación también de los militares en política, de los militares, ¿no? Entonces, ver ahí, mucho caudillismo y también gente que va a poner sus, digamos, pues, intereses personales en contra de los intereses del Estado peruano. Así hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cómo fue la frontera? La frontera peruana también está todavía no muy definida. Hay dos principios jurídicos que se hacen presente acá. Y acá los tenemos. El principio de utiposidetis y el principio jurídico de libre determinación para ver las fronteras. Utiposidetis significa lo que tienes lo posees. Ese es utiposidetis. Es decir, tú posees un territorio si es que lo sustentas con documentos coloniales, ¿no? El utiposidetis, por ejemplo, cuando el Perú nacía, se planteó justamente que la República del Perú nace con los territorios que España le dejó. Tú tienes que usar para ello el sustento reales, cédulas, capitulaciones, ¿no? Cualquier documento, ¿no? Que formó el Virreinato del Perú. Pero la fecha es 1810. ¿Por qué? Porque esa es la fecha de inicio de la independencia del Perú. Cuando uno ve el mapa del Perú, ha cambiado. Acá podemos observar el mapa del Perú. Este territorio que vemos acá, el Perú lo tiene por utiposidetis, ¿no? Incluso más, podríamos agregar acá, ¿no? Y yo lo podría hacer, ¿no? Acá Guayaquil. Este territorio que estoy señalando acá pertenecía al Perú por utiposidetis, porque la documentación antes de 1810 dice que pertenece al Perú. Este es un territorio peruano y todo lo demás. Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Hay un territorio que se llamaba Maynas, por ejemplo. Este territorio que voy a señalar hoy y que está en el departamento de Loreto. ¿Ya? Acá, la Comandancia General de Maynas. Maynas es cierto, pertenecía a la audiencia de Quito, pero antes de 1810. Para 1810, Maynas ya había pasado al Perú. No era de Quito.
ya había pasado al Perú, por lo tanto, pertenecía al Perú. Hoy es Loreto, pues, por Utiposidetis. ¿Ya? Ahora, pero Guayaquil, aquí estamos viendo el caso de Guayaquil, ¿no? Guayaquil. Por Utiposidetis pertenece a Perú. Acá hay un territorio que se llama Jaén de Bracamoros, Jaén. Jaén, por Utiposidetis, pertenece a Perú. Disculpe. Jaén, por Utiposidetis, pertenece a la audiencia de Quito, a la Gran Colombia. Pero la libre determinación determinaba lo contrario. La libre determinación es una consulta popular, plantearle a la población de esa localidad si quiere pertenecer al país de origen o quiere pasarse a otro. Y esto se cumplió acá en Guayaquil. Guayaquil y su élite decidieron pertenecer a Quito, a la Gran Colombia, por libre determinación. Pero también Jaén de Bercamoro, que por un tipo 7 pertenecía a la Gran Colombia, Quito, deciden pasarse al Perú, por libre determinación. Por ese principio perdemos Guayaquil, pero también ganamos Jaén. ¿Se dan cuenta? Esto se da justamente así. Y todos los países de América tuvieron problemas fronterizos, de límites. Nadie pudo esclarecer sus territorios así nomás. Fue todo un proceso a lo largo de 100, 200 años el tratar de consolidar las fronteras como hoy los conocemos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ver acá. Ahora, vamos a ver los primeros gobiernos que se van a dar en ese entonces en el Perú. El primer gobierno, después de la ida del ejército bolivariano, es el gobierno del general José de la Mar, que gobernó de 1827 a 1829. Lo nombró el Congreso, ¿ya? Él va a ser presidente de la República. José de la Mar nació en Cuenca. Cuenca pertenece hoy a Ecuador. Él no es ecuatoriano, es peruano, porque ese territorio, Cuenca, pertenecía al partido de Guayaquil, al territorio de Guayaquil. Entonces, va a ser presidente del Perú. Además, toda su carrera militar, su vida lo hizo siempre en el Perú, en Lima, ¿no? Ahora, José de la Mar tenía una posición política. Era liberal. Respetaba al Congreso. Él planteaba, como otros de repente, como él, que el Poder Ejecutivo debe estar al servicio de la defensa de la República, al servicio del Congreso, al servicio de la población. Planteaba menos intervención del Poder Ejecutivo, un ejecutivo débil. Durante su mandato se promulgó la Constitución de 1828. Perú había tenido una primera constitución, la de 1823, que no entró en vigencia, ni la de 1826, la vitalicia de Bolívar tampoco. Esta es la de 1828. Sería más bien nuestra tercera constitución política, ¿no? Nuestra tercera constitución. Y, obvio, tiene también copias, ¿no? Muchas veces copias de modelo constitucional norteamericano. Durante el gobierno de José Lamar, este liberal, reimplanta el tributo indígena con el nombre de contribución personal. Y eso trajo problemas ante la población indígena porque se les había prometido que ahora que viene la independencia se iba a eliminar ese tributo, pero esto va a continuar. Y esto generó una gran rebelión de indios en Ayacucho, la rebelión de los siquichanos, dirigido por Navala Huachaca. El gobierno de Lamar lo reprimió, fueron derrotados, ¿no? Así es como se da ello. Ahora, pero también había una situación. El Perú, por el norte, estaba rodeado por la Gran Colombia. Y Bolívar quería entrar al territorio peruano. Por el sur estaba Bolivia, controlado por Sucre, y Sucre era aliado de Simón Bolívar. El Perú estaba en peligro. Por eso es que el Congreso autoriza al general Agustín Gamarra que entre a Bolivia para acabar con el gobierno de Sucre. Por eso, el gobierno peruano va a firmar el Tratado de Piquiza, se pone alianza con Santa Cruz y logran sacar a Sucre. Sucre fue derrocado. Y Santa Cruz, el general Santa Cruz, toma el poder en Bolivia, un aliado de Perú. Pero esto va a generar problemas, pues. Simón Bolívar no aceptó esta situación, ha sacado a su aliado Sucre y nos declara la guerra. Era 1800, ¿no? 1829. ¿No? Y tenemos una guerra con la Gran Colombia. Desde luego,
siempre te van a reclamar algo. Bolívar dice que el Perú debe devolverle a los gran colombianos, ¿no?, acá territorios, aceptar justamente que acá Guayaquil le pertenece a ellos. Y Guayaquil era propietario de Tumbes, te piden Tumbes. Devuélveme también Jaén, de Bracamoros. Y también Maynas, generó problemas. Y esto no fue aceptado por el Perú. Ese es el pretexto. La idea era querer tomar el control del Estado peruano por parte de Bolívar, ¿no? No fue fácil, fue duro la lucha, ¿no?, en el combate de Malpelo, la batalla de Porte de Tarqui. Era como un empate entre Perú y la Gran Colombia, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el gobierno de Lamar? Al ver que la situación es complicada, hace una especie de tregua o acuerdo comercial, un acuerdo temporal, el convenio de Quirón. El convenio de Quirón entonces fue una especie de tregua entre las tropas de la Gran Colombia y el Perú, pero esto fue aprovechado por los enemigos de José Lamar para considerarlo traidor por haber negociado con el enemigo, y un grupo aceptó el golpe de Estado contra Lamar y Agustín Gamarra se consolidó como ese golpista. Así empieza el primer gobierno de Gamarra. José de Lamar va a morir al poco tiempo, muerte natural, ya estaba enfermo, ¿no? Allá por 1829. Volviendo al punto, Gamarra es presidente ahora del Perú. De esta forma entramos al gobierno de Agustín Gamarra. Es conocido como el primer gobierno de Agustín Gamarra. El primer gobierno. ¿Cuál es la característica de Gamarra? Gamarra no es liberal. Gamarra es conservador. Es conservador. Es más, Gamarra, como vamos a ver acá, es conservador, es autoritario, es un déspota, todas las características que se le puede decir. Ese era Gamarra. Hacía lo que le da la gana, el Perú es su chacra. Y era así. Pero en realidad, detrás de todo gran hombre, siempre hay una gran mujer, ¿no? Autoritario como él, como Gamarra era su esposa, doña Francisca Zubiaga, la mariscala, ¿no? Ahora, los políticos en el Perú no se atrevían a investigar a Gamarra. El Congreso de su época justamente lo va a investigar, ¿no? Se va a producir incluso un choque con un sacerdote excomulgado, un sacerdote liberal, ¿no? Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Y fue González Vigil que hace la primera comisión investigadora, que no va a llegar a una acusación, ¿no?, contra Gamarra, pero lo hace González Vigil, hace la primera acusación constitucional contra un presidente de la República en el Perú, ¿no? Entonces, contra la violencia, contra el autoritarismo, contra el despotismo y lo que da la gana a Gamarra, ¿no? González Vigil le hace la acusación constitucional. Por eso yo acuso, yo debo acusar, la famosa frase, ¿no?, de Gamarra. Aquí en el mapa estamos viendo nosotros la frontera, por ejemplo, de la Gran Colombia. ¿Cómo era, no? Esta es la versión ecuatoriana de cómo era la frontera del Perú. Ahí se puede ver, ¿no? Venezuela, Quito, Colombia, la Gran Colombia, pues, Nueva Granada, todo eso era así. Gamarra va a poner fin a la guerra con la Gran Colombia. Así, profesor. Sí. Gamarra va a poner fin a la guerra con la Gran Colombia. Acá está. Estaba salteando un poquito, pero ya está. Ah, ya. Correcto. Él, acá pues se firma, ¿no?, los tratados de paz clásicos que se van a dar, ¿no? Y desde luego, pues, al poner fin a la guerra con la Gran Colombia, Perú acepta que Guayaquil les pertenece a la Gran Colombia, pero ellos también aceptan que Maynas y también Jaén pertenecen al Perú. Se solucionó el problema con la Gran Colombia. El problema fue que al año siguiente, en 1830, la Gran Colombia se va a desintegrar en 3 países, Venezuela, Colombia y Quito. Ah, y el problema va a ser que la audiencia de Quito y el partido de Guayaquil tienen justamente acá un interés, crear un país, pues.
Estos dos territorios, Quito y Guayaquil, crearon un país llamado Ecuador. Y Ecuador ahora le va a reclamar al Perú Tumbes, Jaén y Maynas. Perú le va a decir, pero tú naces con los territorios que te dio la Gran Colombia, tú no me puedes reclamar eso, pero ya está dado. Una jugada geopolítica que hizo Perú es que Ecuador no debería existir. Estaba entre la Gran Colombia y Perú, ¿no? Ecuador era una especie de estado tapón, ni para ti ni para mí. Quito desde Bogotá, Guayaquil desde Perú, ni para ti ni para mí, un estado tapón. Lo cierto es que con el Tratado Pando Nomoa, Perú fue el primero que reconoció la existencia de Ecuador al norte de su frontera. Colombia le decía a Perú, no lo hagas, Perú, no, pero a Perú le convenía para debilitar a la Gran Colombia. Por eso Perú firmó el Tratado Pando Noboa. Se reconocía a Bolivia, sus límites, ¿no? En fin, esa es la característica, pues. Gamarra, cuando termina su mandato en 1833, convoca elecciones y en la Convención Nacional de 1833 sale ganador Felipe Santiago Salaverry. Disculpe, José Luis Orbegoso, 1833-1835. Orbegoso, trujillano, fue liberal. Planteaba que el Congreso, el Parlamento, debe tener más fuerza que el presidente, ¿no? Ahora, Orbegoso no va a poder gobernar, va a tener mucha inestabilidad política porque va a haber oposición. Los militares politizados le intentan derrocar un golpe, 2, 3, 4, 5, N número de golpes de Estado. Todos van a fracasar, pero no podía gobernar por esa inestabilidad. En el Perú había una especie de guerra civil, hay que decirlo, ¿no? De los beneméritos héroes de la patria mariscal de Ayacucho. Por ejemplo, les dije, ¿no? Orbegoso es liberal, sí pues, pero también había militares conservadores en el Perú, como Morales Bermúdez. Ah, ya. Así es, ¿no? Ahora, incluso un general llamado Pedro Bermúdez le hizo la vida imposible a Orbegoso. Orbegoso lo derrotó en la Sierra Central. Al final, tanta bronca para que los grupos de poder se abrazaran. Y ahí se produce el abrazo de Maquinguayo, ¿no? Terminó esta primera guerra civil, pero no va a ser fácil. Más adelante, el gobierno va a promulgar la Constitución de 1834, que va a ser la cuarta Constitución del Perú. Mira qué inestabilidad política te demuestra el cambiar la Constitución, ¿no? Es acá donde se suprimen las juntas departamentales que cobraban los tributos, ¿no? Se proclama la independencia del Estado, ¿no? Del Estado peruano. Y también se da una alternativa, ¿no? De que no se prohíbe que se una el Perú a otro Estado. Miren cómo ya estaba todo planificado acá con Orbegoso, ¿no? Así era. Pero ¿qué pasó? Orbegoso va a tener un gran problema. En el sur del Perú, en Arequipa, precisamente se rebela el general Gamarra y sale del Perú, sale de Lima para combatir a Gamarra. Va a combatir lo que está en Arequipa. Y acá, en Lima, le hace golpe de Estado Felipe Santiago Salaverry, un militar muy joven. Joven, ahí está, todo un baby. Felipe Santiago Salaverry, que va a gobernar como un año en el Perú. ¿Qué es? Felipe Santiago Salaverry es un conservador, ¿ya? Durante su mandato, ¿no? Porque él ha derrocado a Orbegoso, está en Lima, vuelve a comprar esclavos, vuelve el tráfico de esclavos. En el Perú había esclavitud, pero estaba prohibido traer esclavos, y lo hace, representando los intereses del grupo de poder, pues, ¿no? También, como había mucha corrupción, se plantea castigo y pena de muerte para los funcionarios, ¿no? Ahí estamos viendo. Santiago o Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Va a tratar de beneficiar a sus grupos de conservadores. Va a firmar tratados de amistad, comercio, navegación con Chile, ¿no? Era así, había mucha dependencia económica con Chile en esa época, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque Chile le vendía a Perú trigo, harina, todo lo que sean cereales, ¿no? Habían cláusulas ahí escondidas, negocios seguramente, ¿no?
y el gobierno iba a darle facilidades a Chile para que ellos paguen solo la mitad de sus impuestos cuando trabajen en Perú, pongan sus negocios, ¿no? Entonces, ver acá también se planteaba que solo pagarían la mitad de los impuestos debido a ser recibidos, ¿no? Los peruanos allá, ¿no? Justamente en Chile, ¿no? Pagándose con azúcar, con velazas, ¿no? Los conservadores, golpe, 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 golpe. Y acá podemos ver intentos de golpe. Felipe Santiago Salaverry, más adelante va a ser muerto por Santa Cruz, el que va a unificar justo después de la muerte de Salaverry. Vamos a ver la confederación, ¿no? La confederación peruana-boliviana. Entonces, ahí está la confederación peruana-boliviana, ¿no? Es una alianza militar, política, económica, que trató de consolidarse. Gamarra se va a unir a Salaverry para derrotar a la alianza Orbegoso-Santa Cruz. En esta lucha, como estamos viendo acá, que no va a ser fácil, ¿no? Santa Cruz y Orbegoso lucharán con Gamarra. Y los derrotaron. Gamarra fue derrotado, Salaverry también. En cambio, Orbegoso y Santa Cruz vencieron. Vencieron en la batalla de Yanacocha, cerca del Cusco, derrota de Gamarra, ¿no? En la batalla de Socabaya, en Arequipa, ahí, ¿no? En la batalla de Socabaya, Salaverry es derrotado. Y al ser derrotado, Santa Cruz ordena su fusilamiento. Así acabó el presidente más joven de la historia del Perú, a los 29 años de edad, ¿no? Logrado el triunfo sobre Salaverry, Santa Cruz ya tiene camino abierto para iniciar la Confederación Peruana-Boliviana. Ahí está. Muchos peruanos y muchos bolivianos que no toleraban esta situación de república se fueron a Chile. Ahí vamos a encontrar su presencia. ¿Quién dirige la Confederación? En realidad, la Confederación es un proyecto político-económico de los liberales de Perú y Bolivia. ¿Ah? En un congreso, en el Congreso de Tacna, se logra nombrar al general o mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Como protector de la Confederación. Se van a crear 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. 3 estados, ¿no? Y aparte de eso, el Perú abre 4 puertos libres, ¿no? Ahí está Paita, ahí está el Callao, ¿no? El Callao. Acá está Yanacocha, Bocarpata, Uchumayo, ¿no? ¿Cuántos territorios ahí justamente, ¿no? Vamos arreglando, como vemos acá. Entonces, desde luego, ¿no? Había que defender la unidad del territorio. Muchos de los conservadores peruanos se van a oponer a la Confederación Peruana-Boliviana. En cambio, los liberales peruanos están de acuerdo en unirse. Miren cómo es, ¿no? Ya. Ahora, ¿dónde estaba la mayor parte de la oposición? Que no les gustaba la política de los puertos libres, pues. Eso beneficia a Inglaterra, pero no a sus aliados de Inglaterra. Con respecto a la oposición a la Confederación, esta va a estar representada por Chile. Los comerciantes de Valparaíso no les conviene que haya libre comercio, los perjudicarían, ¿no? Entonces, por cuestiones de razones de Estado y por no querer perder, Perú, ¿no?, va a verse atacado por Chile, pero no solo por Chile, también por Argentina. Bolivia va a enfrentarse a Argentina, Perú y Chile, y así empezó la guerra de la Confederación. Esta guerra se divide en 2 campañas. La primera expedición restauradora, ¿no?, como veremos acá, logra triunfar sobre los chilenos en la batalla de Paucarpata, el Tratado de Paucarpata, ¿no? Y se rinde la primera expedición dirigida a cargo del general Manuel Blanco Encalada, ¿no? Entonces, Chile perdió,
Pero, ¿sabes? No se rindieron así tan fácilmente. En Chile, Diego Portales, el que dice por la razón o por la fuerza, financia la segunda expedición. Continúa, y esta vez con muchos oficiales peruanos. Gamarra, ¿no? Por ahí, Guamampoma, varios, ¿no? Aquí, como vamos a ver, ¿no? No se acabó todo. Tiempo después, Chile vuelve a reconstruir la expedición, pero esta vez para varias tripulaciones, ya no solamente con dos, ¿no? De esta forma, como vemos nosotros, la Confederación tuvo que luchar. No fue fácil, no fue fácil. Muchos peruanos ayudaron a Chile en la segunda expedición, al general Manuel Bulnes. Todo va a acabar en la batalla de Yungay, ¿no? Sí se pudo vencer, pero ya no. ¿Por qué? ¿Cuál era la desventaja de Santa Cruz con Yungay? Lo que pasa es que el norte peruano estaba más vinculado a Chile, en cambio el sur no. Y por cuestiones de ese tipo, ¿no? Es que vamos a tener nosotros justamente varias batallas, ¿no? ¿Cuándo acabó? La Confederación acaba con la última batalla, cuando nos derrotan en Yungay. Manuel Bulnes, el héroe de Chile, derrota al ejército peruano. Acá también va a ayudar Santa Cruz, disculpe, Ramón Castilla, ¿no? La idea, ¿por qué se llama ejército restaurador? Porque quieren restaurar las fronteras anteriores, pues. Recuerden que Perú estaba dividido en estado norperuano, surperuano y el estado boliviano. Y pareciera que todo estaba siendo controlado desde Bolivia, de ahí los intereses, ¿no? Entonces, como vemos, la Confederación va a tener oposición, va a tener, y se acabó todo este proceso de unión, ¿no? Con puertos libres, libre mercancía, era esa la característica. Santa Cruz escapó a Ecuador, nunca volverá al Perú ni a Bolivia, ¿no? Y los chilenos, ahora que han triunfado, le van a dar el Estado peruano al general peruano que más les ayudó. ¿Cuál es el general peruano que más ayudó a los ejércitos de la Confederación Peruana Boliviana? ¿No? Bueno, como vamos a ver, acá también, al morir o al ser derrotado Santa Cruz, ¿no? Los chilenos le entregan el poder a el general Gamarra. Gamarra toma el poder por segunda vez. Se acabó la Confederación, se vuelve a restaurar la frontera anterior y Gamarra es presidente del Perú. Se produce el segundo gobierno de Gamarra y él, recuerda, es conservador, ¿correcto? Es acá, en el gobierno de Gamarra, que se va a iniciar la explotación del guano. El primer contrato guanero, el contrato Quirós, donde el Perú alquiló la isla de Chincha por un año. Pero como los ingresos de Quirós, vendiendo guano de isla hacia Inglaterra, generan ingresos, el Perú suspendió ese contrato Quirós y así vino la venta directa. Estamos empezando la era del guano, aunque todavía con inestabilidad política, ¿no? Ahora, Gamarra tiene un dicho. Para Gamarra, Bolivia es Perú, no es otro país. Y él invade Bolivia. Es lo que están viendo acá. Ahí está, ¿no? Se produce justamente la invasión peruana del general Gamarra hacia Bolivia. Dice que Bolivia le pertenece a Perú y lo invade. Y los bolivianos van a luchar para su independencia. Perú quiere anexárselo, ¿no? Y es más, Perú, los grupos de poder, los conservadores, sí querían la unión de Perú, pero desde Lima, no desde provincia, no, se oponían, ¿no? Esta confederación, de luego, repito, tiene su final, disculpe, este gobierno de Gamarra tiene también un final. Invade Bolivia, Gamarra, pero muere en la batalla de Ingavi. Esta es la batalla de Ingavi, mire, el mariscal justamente Gamarra está herido de muerte en la batalla de Ingavi y muere. Cuando el presidente Gamarra muere, ahí viene lo peor, porque no se sabía quién era el presidente del Perú. Aquí ya se había promulgado una nueva constitución. Era la quinta ya, la constitución de 1839, la de Gamarra.
Y acá nos dice quién va a ser el presidente. Y ahí vino una anarquía. Unos decían Justo Figueroa, otros decían Torrico, otros decían Meléndez, otros decían Vivanco. Un desorden. Del 41 a 1845, sin presidente estable, desde que se murió el presidente de la guerra con Bolivia. Bolivia nos ganó, claro. ¿Qué pasa acá? Que un general llamado Manuel Ignacio de Vivanco toma justamente, eh, el, digamos, acá, Vivanco toma el poder, pero lo derrocan. Ramón Castilla lo derroca en 1845, en la batalla de Sequia Alta o Carmen Alto, ¿no? Y Ramón Castilla va a poner orden. A partir del gobierno de Castilla en 1845, los recursos económicos del Perú, ¿no?, cada vez van a ir cambiando de propiedades. Antes Perú le dio en concesión, ¿no?, justamente a los, digamos, pues, el guano en concesión a extranjeros, pero con Ramón Castilla todo va a cambiar, porque a partir de ahora vamos a encontrar que hay un nuevo recurso que se incorpora a la economía peruana, el guano. Pero ese es un tema que veremos en una próxima clase. Entonces, hasta 1845 se estudia la República temprana, ¿correcto? Y después de esto, ¿qué viene? La prosperidad falaz o la era del guano, que veremos más adelante con Ramón Castilla. Muy bien, chicos, hasta esta parte nuestra clase. Cuídense bastante y seguimos estudiando.